Y empezamos nuestra primera entrevista con dos José Antonios, que son los socios fundadores de Loris. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí. Muy bien, a ver si tenemos conectado a tu compañero. A ver, ahí estamos. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Muy bien. Bueno, para los que no os conozcan, ¿nos podéis contar un poco a qué os dedicáis? Sí, Loris es una pequeña consultora especializada en soluciones avanzadas para la jubilación. Nuestros clientes no son personas físicas o trabajadores, sino que son aseguradores, son asset managers, aquellas entidades financieras que se dedican a gestionar activos previsionales. Un activo previsional es un activo financiero cualquiera, pero con un propósito para la jubilación de sus dueños, digamos, ¿no? Asset managers. Y en tercer lugar, grandes o medianas cuentas, en la medida en que las empresas también tienen interés en mejorar las soluciones previsionales para la jubilación que dan a sus empleados a través de lo establecido en los convenios colectivos, bien sea soluciones de tipo planes de pensiones de empleo, o bien sea en el paquete no salarial, pero de beneficios sociales que en un momento determinado se pueden reconvertir en ahorro para jubilación. Vale. Aquí en Corporate Talks hablamos siempre de cultura empresarial, lo enfocamos siempre en personas, con lo cual hablar de un plan de pensiones es un tema que nunca habíamos tocado y bueno, pues nos viene muy bien como herramienta, si quieres, de retención, motivación, sí, como quieras verlo. ¿Cómo está el sector de los planes de pensiones? Si hubiera que comparar, tú tienes experiencia, ¿cómo está en relación a otros países del entorno? El primer indicador que podríamos utilizar es el de la masa de ahorro previsional para la jubilación en un país en proporción al PIB. Cojamos el caso de Holanda. Holanda tiene 2,3 veces su PIB en ahorro para la jubilación. ¿Y nosotros? Los planes de empleo en Holanda son obligatorios, pero directamente, no cuasi obligatorios, son obligatorios. Y el ahorro acumulado por todos los trabajadores holandeses durante toda su vida laboral hasta el presente equivale a 2,3 veces. Holanda no necesita la seguridad social para cubrir las pensiones dignas, más que dignas, de sus trabajadores, pero tiene una seguridad social privada, digamos, sí. Tiene una seguridad social pública que da vale. El 30% del último salario al trabajador estándar, al trabajador medio. Y el 70% restante de su último sueldo se lo da el plan de empleo de la empresa. En España tenemos la seguridad social, que da el 80% del último salario, es obligatoria, todo el mundo está acogido a la seguridad social, todos los trabajadores, quiero decir, y la previsión social complementaria, que son las soluciones de jubilación o previsionales para los trabajadores españoles, están divididas en planes de empleo o de empresa, promovidos por las empresas para sus trabajadores, que cubren un porcentaje muy pequeño, apenas 2 millones de partícipes de una masa de 16 millones de asalariados. 2 millones de asalariados tienen o pertenecen a un plan de empresa. Los otros 14 millones de asalariados de micro, de pequeñas o de medianas empresas están ausentes del sistema y, naturalmente, todos los trabajadores autónomos, que hay más de 3 millones de trabajadores autónomos, están ausentes del sistema de planes de empleo hasta ahora, que luego podemos hablar de los planes simplificados, que es la nueva figura que nos interesa destacar. Y, bueno, pues los planes individuales han tenido éxito, hay 7 millones y medio de partícipes, pero ahí nos encontramos desde trabajadores que pueden aportar adicionalmente porque no han cubierto el cupo de deducción en el plan de empleo y pueden hacer hasta 1.500 euros de aportación a planes individuales, que por cierto ha venido disminuyéndose dramáticamente en los últimos años, y trabajadores autónomos que su única solución previsional es un plan individual, hasta ahora que han aparecido estos planes simplificados, de los que hablaremos luego, ¿no? Vamos a preguntarle a tu de manera que tenemos una cobertura que a duras penas con los productos convencionales y los asegurados llega al 25% del PIB, no el 230 como en Holanda, 10 veces menos. Vaya. José Antonio, si no nos despistamos de tu compañero. Sí, José Antonio, ¿por qué crees que es esto, José Antonio? ¿Crees que podemos utilizar, y yo vuelvo a mi libro, que mi libro es la motivación y la retención, ¿crees que se puede utilizar? ¿Por qué crees que es esto primero? ¿Esta diferencia entre países es cultural? Aquí hay un exceso de confianza porque ha sido cultural este factor
en el Estado, en el que bueno, pues la Seguridad Social ha sido el único que ha desempeñado este papel fundamental. Como dice José Antonio, eso se quiere cambiar, pero lleva tiempo. En Holanda, ¿qué han hecho? Pues lo han cambiado o lo llevan cambiando desde hace muchos años, con lo cual pues tienen esa diferencia de pesos tan fundamental. Siguiendo el Y ahora papel. nos estamos dando cuenta de que el modelo holandés quizá es más interesante en términos país que Funciona tanto el futuro, ¿no? nosotros tenemos muchos problemas y ellos no los están teniendo. Oye, voy a continuar contigo. Hablando de motivación y retención, que es mi tema, perdonad que sea un pesado, ¿creéis que los planes de pensiones se pueden utilizar en las empresas? ¿Por qué un trabajador español le puede interesar tener este plan de pensiones y cómo una empresa puede llegar a utilizarlo como un elemento de retención de talento? Pues mira, yo voy a hacer la introducción y rematará el otro José Antonio, pero por supuesto que interesa, en principio por la visión a largo plazo, es decir, cuando se es muy joven quizá no se ve tanto, pero cuando se tiene a lo mejor una cierta vida laboral, pongamos 10, 15 años, ya se empieza a ver de distinta forma. Eso puede formar perfectamente parte del paquete retributivo, perfectamente. Además y me consta que así ha sido en determinadas empresas, el buen hacer y el desempeño de la gestora también ha sido determinante para ciertas contrataciones, con lo cual el incentivo, no solo en la adquisición, sino en la retención de lo que acabas de llamar el talento, pues yo creo que es bastante importante. Y no olvidemos también que todo este continuo run run y continuo bombardeo de los medios de comunicación de reformas de la seguridad social, de que uno reforma, que cuánto va a durar la reforma, que si se quiere mantener o otro la quiere modificar cuando llegue al poder, al final lo único que hace es darle peso a este tipo de productos. Es decir, estos planes de pensiones de empleo van a sentirse como muy interesantes y sobre todo como un instrumento a fomentar por parte de las empresas para los empleados. Y esto se van a dar cuenta de su importancia. Y José Antonio te acabará de rematar esta afirmación. A nosotros nos gusta enfatizar el hecho de que un complemento de pensiones, dando por sentado que están y van a estar las pensiones públicas, es cada vez más necesario. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos más. Cada día que pasa, o la cohorte que van a nacer mañana va a vivir 4 horas más que la cohorte que ha nacido hoy. A mí me separaban 10 años de vida de mis padres, de esperanza de vida adicionales de mis padres, pero a los jóvenes de hoy les separan otros 10 años de vida, si no más, de sus padres, pongamos personas de nuestra edad, ¿no? Es decir, yo, que ya tengo pasado los 65, a los 65 tenía una esperanza de vida de 22 años. Cualquier persona hoy de 65 años tiene una esperanza de vida de 22 años. Dentro de 30 años, que es el lapso que distancia a una generación de otra, pues la esperanza de vida va a aumentar en 10 años, van a ser 32 o más años de vida. Necesitas complementos de pensiones para vidas cada vez más largas. Si la edad de jubilación no se acompasa al aumento de la esperanza de vida, y para vidas laborales que no sabemos si van a ser cada vez más cortas y o más precarias, pero que ahora mismo lo estamos observando. Las vidas de trabajo que trabajadores de 40, 50 años van a acabar consiguiendo no van a ser más largas que las de sus padres y puede que sean algo más precarias, desde luego los menores de 40, que las de sus padres. Hay que ahorrar para la jubilación. ¿Y me puedes dar un número, alguna referencia que yo me pueda hacer rápida, así? ¿De cuánto se obtendría, por ejemplo, ahorrando? Sí, ¿cuánto me recomendarías ahorrar para tener? Voy a dar un baseline, una línea de base muy sencilla y muy elemental. Ahorrando 1.000 euros al año, por la vía de un plan de empleo, por la vía de un plan individual, que 1.000 euros al año 85 no euros son nada. al mes. Calcúlalo como porcentaje de un salario medio de 30.000 euros brutos, es un porcentaje muy pequeño. Bueno, pues aplica ese porcentaje a un salario más bajo de 18.000. Bueno, pues si no son 1.000 euros, serían 600. Vale. Bueno, pues con 1.000 euros al año, durante 30 años, y lo pongo corto, porque en realidad las vidas laborales deberían de ser, en Francia te piden 42 años
y ahora te van a pedir 44 para tener hecho al 100% de la pensión, Y la que se ha liado. dan por hecho que vidas de 40 años se pueden hacer, pero no es lo normal. 34, 35 años es la vida laboral media. En 30 años, 1.000 euros al año, a un tipo de interés del 3, del 4, si te lo gestiona el Standard & Poor's 500, duplicas tus ahorros cada 10 años, ¿vale? Pero es que la rentabilidad es del 6%, ojo. Vale. Bueno, seamos algo más modestos. Bueno, pues puedes acabar teniendo un capital procedente directamente de tu ahorro de 30, 35.000, 40.000 euros. Vale. A la víspera de tu jubilación, que puede ser el doble si en 30 años has tenido una rentabilidad decente, del 3 o del 4%. Vale. Con 70.000, 80.000 euros en la víspera de tu jubilación, a los 65 años, y te quieres comprar una renta vitalicia, tienes que aplicar una renta que te dé una cantidad mensual y te la mantenga mientras vivas lo que vivas, ¿Sí? Una renta vitalicia con 80.000 euros hemos dicho, pues 5 por 8, 40, 400 euros al mes. ¿Por qué 5 por 8? Sí, eso que te Es la regla del 5 que yo utilizo. Los actuarios utilizan tablas de mortalidad que están perfectamente reguladas y aceptadas por la Dirección General de Seguros, es el estándar del sector, y los cálculos que hacen vienen a significar que por cada 1.000 euros que tú tengas de capital, ¿vale?, obtienes una renta mensual vitalicia equivalente al resultado de dividir tu principal, 1.000 euros, por 1.000, te queda 1 euro, y multiplicarlo por 5. Con cada 1.000 euros que tengas a la víspera de tu jubilación, obtienes 1 euro de 5 euros, de renta vitalicia, de paga mensual. Si en vez de 1.000 tienes 100.000, pues tu renta vitalicia es de 500 euros al mes. Hoy hay millones de pensionistas que necesitarían 300, 400, 500 euros al mes adicionales. No ya para llegar a fin de mes, que probablemente los pensionistas en nuestro país sean las personas mejor tratadas en términos de renta, ¿no? Pero para tener en fin, una vida algo más holgada, ¿no? Sí. Y millones de trabajadores hoy van a necesitar... ¿Qué ha pasado? Que los trabajadores en España, aparte de cotizar ellos y sus empleadores a la Seguridad Social, ojo, el 28,3, ahora ya es más 0,6 del MEI, 28,9% cada mes sobre el salario bruto, han optado por ahorrar, no en forma de pensiones complementarias, de ahorro complementario para la jubilación, han optado por ahorrar en forma de ladrillos. Y España tiene 3,5 veces el PIB en ladrillos. Ahí estamos. Bastante más de lo que Holanda tiene en forma de ahorro para la jubilación. Pero los ladrillos no se pueden tragar, porque son muy duros de digerir cuando uno se jubila. Qué bueno. Qué bueno. Déjame, que tenía aquí unas preguntas con lo del ladrillo se me ha ido. Y entonces, tú adquieres un plan de pensiones con tu empresa, te cambias de empresa, el plan de pensiones te acompaña. Sí, claro, cuando cambias de empresa está perfectamente regulado por la normativa que tus aportaciones y las de tu empleador, que son tuyas, porque las hace en tu beneficio, se pueden trasladar a otro plan de empleo. Pero mientras sigas en una empresa no puedes irte a otro plan de empleo, obviamente. Porque hablabas antes de motivación, y esto es un elemento de motivación, es la fidelización de los trabajadores en general. A lo mejor a la empresa no le interesa quedarse con todos los trabajadores, pero bueno, ya se verá por otros avatares de la relación laboral, ¿no? Cuando un trabajador está lustros, décadas en una empresa, al final acumula un tesoro que es vinculación con la empresa, experiencia, en fin, y muchos elementos más, ¿no? Pero con la desgraciada precariedad en la que nos cada vez vemos, no ya no precariedad, sino que los jóvenes ya no quieren tanto longevidad en las empresas, ¿no? Tú lo verás mejor que yo, ¿no? Es otro negociado, por así decirlo. Hoy casi nunca se jubila, o sea, las personas que se van a jubilar hoy o mañana, muy pocas de ellas habrán pasado sus 35 o más años en la misma empresa. Muy pocas. Esto se acabó ya en el siglo XX, por así decirlo, y ahora lo normal es que la gente fluya más, rote más, pero si no mejoramos el mercado de trabajo, la calidad de los empleos y la remuneración de los trabajadores, que trae causa de la productividad, lo cual trae causa de la formación, si no mejoramos todo eso, las pensiones no pueden ser buenas. Le estamos pidiendo al sistema de pensiones que resuelva los desaguisados que vienen de los eslabones anteriores. Too late, demasiado tarde, no se puede hacer eso. Las pensiones no van a generar mejores salarios, solo porque queramos que sean tan altas como nos gustaría, pero los buenos salarios sí van a generar buenas pensiones.
Qué buena frase, sí señor. Lo has pensado. Bueno, el tiempo vuela, entonces no sé si yo ya te tengo que preguntar que nos recomendéis un libro, ¿qué libro nos podrías... Si me das un minuto te hablo de los planes simplificados. Es una nueva figura sí. Vale, que se legisló el año pasado en la Ley 12/2022 y cuyo reglamento está a punto de entrar en vigor, modificando la correspondiente ley de planes y fondos de pensiones, ¿no? Planes simplificados son planes sectoriales o asociativos. Sectoriales, por ejemplo, ya hay uno, el sector de la construcción. Todas las empresas de la construcción, desde las micro hasta las muy grandes, que las hay y muy importantes, más los autónomos del sector de la construcción que lo deseen, pueden adscribirse a un plan sectorial, que ya está promovido en el caso de nuestro país, ¿no? Y que es un plan simplificado. ¿Por qué simplificado? Porque su gestión administrativa va a ser más sencilla, va a ser más barata también, con comisiones que están alrededor del 0,3% de los activos bajo gestión cuando el modelo despegue y tenga masa crítica que gestionar, pero son planes muy flexibles. Y además, los planes simplificados los pueden promover también asociaciones, no solamente son sectoriales, promovidos por patronales de acuerdo con los sindicatos, sino pueden ser asociativos promovidos por asociaciones, por ejemplo, de autónomos, de trabajadores autónomos. Y ya tenemos un plan de trabajadores autónomos creado en España que, bueno, pues está empezando a... Que es totalmente novedoso, ¿no? Y que es muy interesante para los autónomos porque los autónomos habían perdido toda capacidad de deducirse más de 1.500 euros al año. No podían deducirse más. Hace 3 años podían deducirse 8.500 y esto ha ido bajando. Y ahora con los planes simplificados recuperan un techo de hasta 4.250 más los 1.500 actuales, 5.750, lo cual es muy, muy interesante. Muy pocos autónomos llegarán a aportar esos 5.000 y pico euros, pero los que quieran aportar 3.000 lo van a poder hacer hoy, ya lo pueden hacer hoy, cosa que hasta diciembre del año pasado no podían hacer. Bueno, pues súper interesante, espero que les valga a todos los que nos estén escuchando. Pues recomiéndanos un libro, por favor, José Antonio. Bueno, estoy ahora mismo leyendo un libro que se titula Memorias de un hombre con suerte, ¿no? Sí. Sí, un reportero, son las memorias de un reportero que es Mariano Guindal, conocidísimo periodista que ha trabajado durante muchos años en La Vanguardia, cuyas memorias pues, se refieren justamente al periodo de desde la transición democrática prácticamente hasta nuestros días, sigue todavía activo afortunadamente, ¿no? Y me interesa mucho todo ese periodo de la transición democrática. Por eso leí hace poco, si no por días, no he citado este libro en primer lugar, el libro de Sergio del Molino, Un tal González, ¿no? Porque me interesa mucho el periodo de la transición, se hicieron cosas extraordinarias, hicimos todos los españoles cosas extraordinarias, por activa, por pasiva, incluso oponiéndonos a lo que nos parecía que era una traición a aquellos ideales que teníamos los jóvenes de los años 70, ¿no? Pero se hizo una gran tarea que parece que se está olvidando un poquito. Me interesa mucho ese periodo y Mariano lo cuenta maravillosamente bien. Muchísimas gracias, José Antonio. Con esa lectura y esa recomendación nos quedamos. Pues hasta aquí la entrevista del día. Espero que os haya interesado tanto como a mí. Es un tema que no solemos tocar en Tinku, pero que a mí, la verdad, me ha sonado muy bien y creo que podemos ahondar más en el programa, porque es una variable más con la que cuentan los departamentos de recursos humanos, que como nos ha contado, pues a lo mejor no está lo suficientemente explotado o conocido. Bueno, que hay que darle, desde aquí, desde Tinku, vamos a darle toda la energía posible para que se conozca. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias a vosotros. Y